Bueno, empezaremos la clase, ¿listo? Ahí se ve, pues está muy lejos. No se ve, ingeniero. ¿Nada? No. Todavía no se ve nada. No, no se ve nada. Ya Ahora se ve sí. Ya, sí, ingeniero. Sí, jalo. Ya. Antes de empezar el avance, algunos comentarios respecto, para los que recién se han integrado al grupo. Hay personas que no son mis alumnos porque yo tengo inscrito 90 y en WhatsApp, a ver si para no decir otro número, sino el que está en el número del integrante que estamos en WhatsApp. Mm. 138. Y nosotros y mis alumnos solamente son 90, así que eso ya, yo creo que la siguiente clase ya los elimino ya, porque ya hubo tiempo de inscripción y todas esas cosas. Pero por ser la primera y en avance, vamos a permitir, o yo les voy a permitir eso, que estén en la clase. Pero después no, porque voy a tener que, siempre he dicho, no, es muy probable que puedan entrar los que no son mis alumnos y dejamos afuera a los que realmente están inscritos conmigo, entonces eso no es justo, no es correcto. Entonces, estas clases son exclusivamente para aquellas personas. Aquellas personas que están inscritos, por supuesto. Otro ha dicho que no importa el tipo de examen, ya sea presencial o virtual, esos días de exámenes será exigente en cuanto al horario de ingreso. Es decir, exijo puntualidad. Si nuestra clase, por ejemplo, como hoy es 6:15, pues no importa, si yo les digo 6:20 el examen o 6:30, cualquiera que sea los minutos que programemos o el tiempo que programemos, yo les doy más 5 minutos de tolerancia. Por decir, si empezamos nuestra clase, dice 6:15, yo les doy 5 minutos más, 6:20, 6:21 no entra nadie más. Entonces, y eso no, a lo mucho son 3 clases en todo el semestre, 3 veces. Eso es en examen. En clase no he exigido, no he tomado, hay asistencia, pero no es es para control personal en cuanto a los quienes estuvieron en clase, pero no es que van a sumar o les voy a restar por estar o no estar en clase. Es decir, utilizaré de repente yo la asistencia de aquellas personas que llegaran a 48, 49, no, si fueron regulares, asistieron normalmente, de repente ahí puedo utilizar, pero no para quitar. Eso en cuanto a examen, siempre el documento de identidad, cualquiera que sea el tipo de examen, yo les tengo que pedir, les voy a pedir documento. Y en examen, si fuera virtual, por ejemplo, con todo habilitado, micrófono, cámara, todo, porque en cualquier momento yo
por decir, si llamara si llamara lista o llamara la atención y no, disque no me oyen, a la segunda, tercera vez ya lo elimino ya. Para mí no hay vuelta y no hay excusa que estaba apagado. No lo escuché, nada de eso. Por eso les advierto desde el comienzo. Listo, y no es nada difícil eso. Igual que asistir puntualmente los 3 días de examen, por decir, si fueran 3. En todo el semestre es un sacrificio que ni siquiera es sacrificio, ¿no? Ni ustedes son en la noche, así que en la tarde, casi noche, entonces no hay excusa. Los trabajos prácticos y acumulativos, como vamos avanzando, les voy a ir dando. Antes del examen no lo tengo definido, los porcentajes, porque no sé si es que la universidad, por ejemplo, nos va a permitir dar examen presencial o de repente no nos permite, entonces vamos a tener que adecuarnos a eso. Pues para eso hay tiempo, para definir eso hay tiempo. Por lo menos antesito que nos vayamos de receso, de repente hasta ahí ya lo define. Y si nos define o nos dice la universidad, por ejemplo, sí pueden dar presencial, pero nos va a condicionar tantos alumnos por clase, todas esas cosas, por curso ya. Entonces vamos a tener que dividirlos, ya veremos cómo hacemos, pero eso la universidad nos va a condicionar y nosotros tenemos que adecuarnos a eso. Obviamente que la universidad, por ejemplo, nos puede decir prohibido examen presencial, puede ser que nos diga prohibido el examen presencial o puede ser que no. Entonces por eso no es, o también nos puede decir prohibido examen virtual, ¿no es cierto? Por eso es lo que no estoy definiendo eso. En función a eso vamos a también, una vez que definamos eso, vamos a definir también nuestros porcentajes de exámenes, trabajo práctico y todas esas cosas. Por eso quiero que lo dejemos pendiente. En cuanto al trabajo práctico, el trabajo práctico es acumulativo, un solo trabajo práctico, por supuesto, único, se presentará al final del semestre. Entonces vamos a ir avanzando y se les irá el tipo de trabajo, o sea, el documento o el papel que presenten o el material que presenten ustedes, el trabajo práctico, ustedes lo eligen. No tiene más nota, por supuesto, aquel presentado en empastado, comparado con uno que está anillado o simplemente un folder. A mí me interesa el contenido. De repente no quiero que gasten en vano en un empastado, si no tienen el contenido es pobre, entonces no es por el empastado que yo pongo nota, sino por el contenido, el orden y además la limpieza, una forma de presentar eso. Entonces, por decir, si yo presento o les doy 100 ejercicios por resolver y está bien limpio, bien ordenado y está bien resuelto, yo les pongo 100 a eso, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, yo el trabajito de elegir el mejorcito para poner la mayor nota y en función a eso ya los demás, para hacia abajo. Hay personas que se han atrevido, por ejemplo, a presentar como trabajo práctico una fotocopia. Y eso, por supuesto, bueno, no he hecho nada en cuanto a castigo, pero simplemente no tiene nota, ¿no? Es como aquel que no presentó nada más. Ni siquiera uno, nada. Bueno, eso más o menos es el comentario que le iba a hacer. Empecemos entonces. Unidad número 1, ecuaciones diferenciales y conceptos fundamentales. Definición de una ecuación diferencial, por supuesto, se llama ecuación diferencial a cualquier ecuación en la que existe al menos una derivada. Esta derivada puede ser ordinaria o puede ser parcial de una función incógnita. La función incógnita es y, igual, por decir, a f de x. Así acostumbramos a expresar una función incógnita, que está por lo menos en función de una variable incógnita. Inge, no se ve, disculpe. ¿No se ve? No. No se ve, ingeniero. ¿No se ve nada o qué? Se ve ahorita como solo una imagen de unidad número 1, parte 1. O sea, su escritorio, nada más. En escritorio es cierto.
¿Ahí? Todavía no. No se Todavía. ve, ingeniero. Aún no. Voy a compartir. No se ve. No se ve, ingeniero, aún todavía. Se ha detenido. Ahora sí. Ahora se ve. ¿Ustedes lo escuchan al ingeniero? No, no tiene audio. Ahora sí. ¿No escucharon nada anteriormente? No, o no se veía nada, ¿no? Sí, no se veía nada y Se veía. tampoco se escuchaba. Unidad número 1, entonces, de nuevo. Unidad número 1, ecuaciones diferenciales y conceptos fundamentales. En cuanto a sonido, ¿le doy un poquito más o está bien ahí? para mí está perfecto. Está bien. Está bien. Está bien ahí. Está bien, ingeniero. Ecuación diferencial, definición. Se llama ecuación diferencial a cualquier ecuación en la que existe al menos una derivada. Esta derivada puede ser ordinaria o puede ser parcial de una función incógnita. Esta función incógnita es, como conocemos normalmente, y igual a f de x. Si la función incógnita tiene una sola variable independiente, se denomina ecuación diferencial ordinaria. Y la abreviamos así, EDO, ecuación diferencial ordinaria. Si la función incógnita tuviera más de una variable independiente, dicha ecuación diferencial recibe el nombre de ecuación diferencial entre derivadas parciales.
Entonces, así generalizamos. Si la función incógnita es y igual a f de x y la derivamos respecto de x, se llama ordinaria. Si la función, por decir, es z igual a f de xy, z está en función de x y de y, entonces más de una variable independiente, entonces la ecuación diferencial, al derivarla, vamos a derivar respecto de x y de y. Entonces esa ecuación se llama entre derivadas parciales. Entonces, como lo que podemos aclarar eso es una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación entre derivadas parciales. Por ejemplo, si la ecuación diferencial, aquí había dicho, aquí un errorcito, es 3y segunda más derivada 10 igual a x más y. Esta se ha derivado respecto, la misma ecuación volvemos a copiar, pero así ya, de segunda, 3 veces, de segunda derivada de y respecto de x 2 veces, es 2 veces respecto de x, y es derivada 10 de y respecto de x 10 veces igual a x más y. Entonces hemos derivado respecto de x únicamente, entonces se llama ecuación diferencial ordinaria. En este caso, la número 2, 1 y 2 la misma, solo que lo expresamos de distintas maneras, pero sigue siendo la misma ecuación diferencial. Esta será 2 segunda derivada de z, esta es la función z en respecto de x de y. Segunda derivada de z respecto de x y respecto de y igual a tercera derivada de y respecto de x 3 veces. Entonces, esta es una ecuación diferencial entre derivadas parciales. Hemos derivado respecto de x y de y. La número 4 y 5, que es la misma, derivada de y respecto de x elevado a 16 más 3x, derivada quinta de y respecto de x 5 veces elevado al cubo, igual derivada 10 de y respecto de x 10 veces, las 10 veces que derivamos, la derivamos respecto de x. Todo esto elevado a 11. Una ecuación diferencial ordinaria, y aquí hemos derivado respecto de x únicamente. Ahora, resolver una ecuación diferencial significa encontrar su función incógnita. Entonces, eso de resolver vamos a hacer en el siguiente tema. Ahora, lo que estamos haciendo es identificar cuál es ordinaria y cuál es entre derivadas parciales. Orden y grado de las ecuaciones diferenciales. Primero veamos el orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial es igual a la derivada de más alto orden entre las derivadas que contiene. Es decir, el orden se refiere a las veces que se deriva una función. O sea, si tenemos una ecuación y igual a f de x, entonces esto derivamos y' o una segunda y segunda y tercera. Por ejemplo, así, de forma genérica, si nosotros hemos derivado 4 veces, el orden es 4. Punto aparte, grado de una ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial que puede escribirse como un polinomio en la variable desconocida de sus derivadas es la potencia a la cual está elevada su derivada de mayor orden. Es decir, aquí decía que si hemos derivado 4 veces una función cualquiera, y igual a f de x, si hemos derivado 4 veces, esa derivada tiene un exponente, y ese exponente de esa derivada será el grado de la ecuación diferencial. Entonces, aquí dice este orden es 4 y el grado es el exponente, así en forma genérica. Entonces, el grado es las veces que derivamos, el orden, perdón, es las veces que derivamos, y el grado de una ecuación diferencial es el exponente de esa derivada. Algunos ejemplos aclaratorios. Aquí vamos a indicar orden y grado de las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial de tercera derivada de y respecto de x 3 veces más b, un valor arbitrario, por derivada de y respecto de x, y' elevado a la quinta más 4y igual a 0. Entonces aquí buscamos o vemos cuál es la mayor de las derivadas. Aquí es 3. Entonces ese es el orden de la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de tercer orden. Y esa derivada tiene un exponente, por supuesto, aquí no está escrito, pero es 1, ¿no es cierto? Entonces, tercer orden y primer grado.
Número 2, y' elevado a 16 más 3x, y derivada quinta elevado al cubo, igual a derivada 9 elevado a 11. ¿Cuál es la mayor? Aquí es prima, aquí es 5 y aquí es 9. Entonces, esta es noveno orden. Y el exponente, 11º grado. O de 11, el grado 11, ¿no es cierto? Entonces, la número 3, aquí es segunda derivada de y respecto de x dos veces, al cubo, este es exponente, al cubo, menos derivada de y respecto de x a la quinta, igual a y. Entonces, ¿cuál es la mayor de las derivadas? 2. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Y el exponente es 3. Este no lo tomamos en cuenta, este 5, porque es el exponente de la primera derivada. Tiene que ser el exponente de esa derivada, que estamos definiendo el orden. Entonces, segundo orden y tercer grado. Origen de las ecuaciones diferenciales. Y empezaremos por eliminación de constantes. La solución de una ecuación diferencial involucra, está en función, quiere decir eso, a constantes arbitrarias, está en función de constantes arbitrarias. Eliminando esas constantes llegaremos a una ecuación diferencial, a una ecuación satisfecha por la relación original. El número de derivadas que necesitamos usar es el mismo que el de constantes arbitrarias que tengan que eliminar. Si tenemos dos constantes, derivamos dos veces. Si tenemos una constante, derivamos una vez. Si tenemos tres constantes y así sucesivamente, derivamos tres veces. Entonces, como ejemplo, veamos uno. Por supuesto, dadas las siguientes funciones, esta es una de las funciones, hallar su correspondiente ecuación diferencial. Cada uno, por supuesto, tendrá una ecuación diferencial distinta. Entonces, y igual a C1 más C2, e elevado a 2x. Constantes arbitrarias C1 y C2. Estas son las constantes arbitrarias. Aquí tengo dos constantes, por lo tanto tengo que derivar dos veces. Derivamos y respecto de x, será y' igual, derivar una constante, 0, derivar una constante por una función, tenemos que derivar la función 2c2 e elevado a 2x. Y como tenemos que volver a derivar, dice, si tenemos dos constantes, tenemos que conseguir la segunda derivada. Entonces, y segunda será igual a 4, este es 2 por 2, 4c2 e elevado a 2x. De aquí conseguí dos ecuaciones. Por supuesto, tengo la primera, y, la segunda y' y la tercera y segunda. Como tengo que eliminar constantes, la primera derivada ya eliminé C1, no tengo que preocuparme de C1, tengo que preocuparme de C2, eliminar C2. Y aquí en estas dos ecuaciones quedó C2, en función de C2. De una de ellas despejo C2 y reemplazo en la otra. Es decir que voy a tener dos ecuaciones, y' y y segunda, y una sola incógnita, C2. Por decir, en este caso, no solamente C2, como en estos dos, C2 por e elevado a 2x y C2 por e elevado a 2x, tanto en y' como y segunda, entonces voy a simplificar, voy a despejar eso, C2 por e elevado a 2x. Entonces, de cualquiera de los dos. De aquí en esta primera derivada voy a proceder. C2 e elevado a 2x igual a y', este 2 pasa a dividir. Entonces, ahora aquí es 4, pero este 4 para no hacer muchos cálculos puedo hacer que sea 2 por 2c2 e elevado a 2x. Entonces este C2 por e es un medio. Entonces, aquí está 2 por 2. Aquí debería dejarlo, ¿no? Todo eso debería reemplazar. Aquí es 2 por 2. Pero aquí será 4. Aquí es 4. Está mal. Voy a corregir, ¿ya? Página 1 es C2 elevado a 2x. Entonces, que quede claro, esto es 4, ¿cierto? Esto es 4 por esto, 4.
C2 es entonces C2E elevado a 2X, C2E elevado a 2X es Y' sobre 2. Entonces 4 sobre 2 me va a quedar aquí, debe ser 2. Entonces, Y segunda menos 2Y' igual a 0. Aquí entonces es 2, aquí hay un error. Es 2, Y segunda menos 2Y' igual a 0. Aquí en vano se multiplicó, de 4 es 2 por 2, pero era por mostrar, pero era esto si quedaba aquí 2C2 elevado a 2X. Entonces aquí era Y' únicamente. Otro ejemplo, después corregido se los voy a enviar. Y cuadrado igual a 4A por X, constante arbitraria A solamente. Constante conocida 4. Aquí nos interesa la constante arbitraria. ¿Cuántas constantes tenemos? Arbitraria, una sola, que es A. Aquí las constantes arbitrarias C1, C2, el nombre que pongamos o tengamos. Para las constantes no importa, que pueden llamarse C1, C2, puede llamarse A o simplemente C, A1, A2, puede llamarse K, no importa. Es decir, que esa no está definido o estará entre menos infinito, más infinito. Entonces, esa es una constante arbitraria. Entonces tenemos que derivar esto. Y cuadrado, si derivamos respecto a X, será 2Y por Y' igual a 4A. Derivada de X respecto a X es 1, por eso es 4A. Aquí podemos simplificar. Y por Y' igual a 2A. O despejamos A. Es A igual a Y por Y' sobre 2. Entonces ahora reemplazo este A, reemplazo aquí. Y será Y cuadrado igual a 4A. 4A es Y por Y' sobre 2 por X. Aquí es A, 4A por X. Entonces de aquí simplifico. Y trato de despejar directamente, como en el caso, bueno, en el caso anterior no sé. Despejemos Y'. Es decir, aquí quedará 2XY por Y', 2XY por Y, X, 2XY por Y', sí, eso es. Entonces, Y' será Y sobre 2X. Estoy despejando. Y con Y cuadrado, elimino 1 y me queda Y aquí. Por eso es sobre 2X. Entonces, este término pasamos o igualamos a 0. Y' menos Y sobre 2X igual a 0. Esta es la ecuación buscada, ecuación diferencial buscada. Obtengo una ecuación diferencial, Y' porque tenía una sola constante arbitraria. Otro CY2, Y cuadrado, igual a X cuadrado más Y. Entonces también derivamos respecto a X, 2, aquí la constante arbitraria es C, 2CY por Y' igual a 2X más derivada de Y respecto a X, Y'. De aquí no he logrado, al derivar no he logrado eliminar C, pero tengo que eliminar. Entonces de aquí despejo C. Entonces C será 2X más Y' sobre 2Y por Y'. Entonces aquí tengo C, reemplazo aquí C por Y cuadrado. Entonces esto es C, paréntesis 2X más Y' sobre 2Y por Y cuadrado. Este Y cuadrado con este Y lo puedo eliminar y me queda 2X más Y' por Y sobre 2Y'. Ese 2Y' puedo multiplicar a esto. Aquí paso 2Y' a multiplicar a X cuadrado más Y. Bueno, 2Y', aquí debería eliminar, ya aquí podía eliminarlo, pero también puedo eliminar ahí Y, con este Y cuadrado elimina, me va a quedar Y por 2X y Y por Y'. Aquí está 2X por Y más Y por Y', igual a 2Y' por X cuadrado, 2X cuadrado por Y', más 2Y por Y'. Entonces aquí paso, tengo que factorizar Y', pero primero puedo pasar Y
y' al segundo miembro, es decir, me queda 2x por y igual a 2x cuadrado por y' más y por y', es decir, 2y por y' menos este pasó como negativo, me quedó y por y'. Aquí está y por y'. De aquí factorizo y' y despejo. Es decir, 2xy igual a y' por 2x cuadrado más y. Y de ahí despejo ya y'. Y' será 2x por y sobre 2x cuadrado más y. Esa será la forma de conseguir una ecuación diferencial a partir de una, aquí vamos a llamarla después y vamos a ver que esta es una familia de infinitas curvas si hacemos variar C. De ahí conseguimos una ecuación diferencial. Número 4, que la ecuación diferencial sea y igual a C1, e elevado a 2x, más C2, e elevado a menos 3x. Entonces, tengo dos constantes arbitrarias, tengo que derivar dos veces. A esta le llamo ecuación 1. Si derivo será 2C1, e elevado a 2x. Si derivo este término, menos 3C2, e elevado a menos 3x. Con eso conseguí la ecuación 2. Y como son dos constantes arbitrarias, tengo que derivar nuevamente. Será 2 por 2, 4C1, e elevado a 2x, más 3 por 3, 9, menos por menos más, 9C2, e elevado a menos 3x. Ecuación 3. Aquí tengo que, no nos vamos a perder, que tengo que eliminar las constantes. En ninguna de estas ecuaciones, o ni en la primera derivada ni en la segunda derivada, he logrado eliminar ni C1 ni C2. Pero tengo que buscar cómo eliminarlas. Es decir, que yo puedo utilizar la ecuación 1, 2 y 3 y buscar algunas operaciones o sumar y restar las ecuaciones para que yo pueda eliminar. Por decir, una sugerencia, no siempre van a ser las mismas. Ecuación 1 multiplico por 3 y le sumo la ecuación 2. La ecuación 1 le voy a multiplicar 3. 3y igual a 3c1 e elevado a 2x más 3c2 e elevado a menos 3x. Es lo que tengo aquí. Y dice, le voy a sumar la ecuación 2. La ecuación 2. Pero no dice multiplicada por nada, ¿no es cierto? Por 1. ¿No? Entonces y', copiamos. Y' igual a 2c1 e elevado a 2x menos 3c2 e elevado a menos 3x. Entonces aquí 3c2 menos 3c2, elimino y me queda estos dos solamente. Entonces ahí estoy, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es sumar 3y más y', 3y más y' igual a 5c1 e elevado a 2x. De ahí C1e, todas las ecuaciones aquí tienen C1e elevado a 2x, C1e elevado a 2x, C1e elevado a 2x. Eso voy a despejar, C1e elevado a 2x es igual a 3y más y' sobre 5, ecuación 4. Ahora le buscamos para la otra. Puedo hacer la ecuación 3 menos la ecuación 2 multiplicada por 2. Es decir, la ecuación 3 menos la ecuación 2 multiplicada por 2. Veamos. Y es segunda, dice no, es por 1 nomás. 4c1 e elevado a 2x más 9c2 e elevado a menos 3x. Menos la ecuación 2 multiplicada por 2, 2y' igual a 4c1 e elevado a 2x, menos 6c2, menos 6, esta es la ecuación 2, 2 por 3, 6, menos 6, menos 6c2 e elevado a menos 3x. Entonces aquí 4 menos 4c1, 4c1 menos 4c1, eliminamos, y me queda 9c2, menos por menos, más 9 más 6, 15c2 e elevado a menos 3x. Aquí será y segunda menos 2y', y segunda menos 2y'. De aquí despejamos c2 e elevado a menos 3x, será y segunda menos 2y' sobre 15, ecuación 5. Aquí, una vez que se termine nuestra clase de la programada, volvemos a entrar. Si no hemos terminado la clase, volvemos a entrar para terminar la clase y de ahí ya. Para volver a entrar, voy a esperar 5 minutos, ¿listo? Pero trataré de terminar esta partecita. Entonces la ecuación 4 y 5 reemplazo en cualquiera de las ecuaciones 1, 2 y 3. Lo más sencillo es en la 1. La 1 dice
y' es C1 elevado a 2x más C2 elevado a 3x. Entonces, esta es la ecuación 4 y esta es la ecuación 5. Estoy reemplazando aquí. Entonces, hacemos las operaciones. Común 15 dividido 5, 3 por 3y más y' más y segunda menos 2y'. Entonces, 15 multiplica a y, 15y igual a 9y más 3y' más y segunda menos 2y'. Entonces hacemos las operaciones, eliminamos, igualamos a 0, y segunda más y' menos 6y es igual a 0. Este es el resultado o la ecuación diferencial que estamos buscando. Entonces, un poquito más vamos a avanzar, por eso después que volvamos a entrar, ¿listo? Unos 10 minutos, 15 minutos más. Y si los que entraron tarde necesitan alguna aclaración, nos quedamos para esas aclaraciones. No sé qué más quedó pendiente de aclaraciones para que después me hagan acuerdo. Lo hablamos después, ¿ya? Como punto 2, solución de ecuaciones diferentes.